Hola bandita de YouTube, otra vez aquí. Han sido unos meses infernales, pero nuevamente ya estoy listo para continuar con esto y concluir por fin lo que no pude hacer en el año 2021, cuando me borraron el canal y esta serie quedó inconclusa. Espero que estén bien y ya sin tanto rodeo continuemos con esto, no los haré esperar más y prosigamos en lo último que dejamos. Han pasado alrededor de 10 años luego de la muerte de Rao, pero el mundo está a punto de sumergirse en la oscuridad una vez más. Es así como se nos da a conocer la introducción de esta segunda parte. Capítulo 1. En el manga. La escena que muestra la capital por primera vez no sucede hasta más adelante en el manga. Soruba y Saruji nunca estuvieron en el manga, por lo que la escena con ellos nunca estuvo en el manga tampoco. Yo está en el manga, pero nunca es nombrado. La forma en que Yo es asesinado es diferente en el manga, ya que el comandante le aplasta la cabeza. En el anime, se atenuó a que tenía la espalda rota. Parte de la escena cerca del final donde los dos chicos se preguntan si Kenshiro está muerto y Bad les dice que no hablen de eso, esto no estaba en el manga. El final de este episodio es muy diferente. En el manga, hay una escena en la que Kenshiro, montado en Kokuo, ve al comandante, el mismo que prendió fuego a los prisioneros, mirando carteles de Batilin, cuyo dinero de recompensa se ha duplicado. Kenshiro lo mata y echa un vistazo a uno de los carteles. En el anime, esta escena no sucede, y en su lugar tiene una nueva escena en la que Kenshiro entra en una aldea y se derrumba, preparando la escena para el próximo episodio, que es un episodio de relleno. Capítulo 2. En el manga. Este episodio es de relleno y no sucede en el manga, sin embargo, vale la pena señalar que el nuevo atuendo que Kenshiro tiene en este episodio es muy parecido al que tiene en el manga y a su vez, también es el mismo que tenía en la película de 1986. Capítulo 3. En el manga. La escena de apertura en la que Ken mata a Soruba y Saruji no estaba en el manga, ya que Soruba y Saruji nunca aparecieron en el manga en primer lugar. La escena en la que Kenshiro está atacando a los guardias en una base solo se menciona en el manga, mientras que en realidad se muestra en el anime. La escena con Yako en este episodio nunca estuvo en el manga. El hombre que Varona confunde con Bat es asesinado en el manga, ya que una de las esferas con púas se le clava en la cara. Esto no sucede en el anime. Kenshiro desmonta de Kokuo antes de luchar contra Varón en el manga, en el anime, es al revés. Capítulo 4. En el manga. El flashback con Yuria no estaba en el manga. El tipo que informa a Batilin cerca del comienzo del episodio no está en el manga. La escena con Yako en este episodio no estaba en el manga. El diseño de Ein es diferente en el manga. Tiene el pelo oscuro y usa guantes. En la versión en color del manga, los colores de Ein también son bastante diferentes a los que tiene en el anime. En el manga, Heira es calvo, pero tiene el pelo azul en el anime. Parece ser aún más gordo en el manga. Ein no se despide de Batilin en el manga, mientras que sí lo hace en el anime. Cuando Ein se va en el manga, no llega tan lejos cuando ve a alguien de su aldea, este último le dice que sucedió algo terrible. Su pueblo está siendo atacado por otros cazarrecompensas. Luego hay una escena adicional en la que Ein corre a su aldea, llega justo a tiempo para salvar a su mujer de la cual se desconoce por el momento quién es, pero se descubre en unas páginas más adelante que es Asuka, para posteriormente matar a los cazarrecompensas. Ein luego regresa con Asuka y se encuentra con Kenshiro y el ejército de Lokuto, que lo ven con ella por primera vez. Esto no sucede en el anime. En realidad, esto marca el comienzo de donde el manga y el anime van en diferentes direcciones. La siguiente parte del manga involucra a Ein en peligro cuando Asuka es capturada y utilizada como rehén, mientras que el anime decide introducir personajes de un arte marcial llamado Gentokouken. Capítulo 5. En el manga. Soria se presenta más adelante. Nunca va a la aldea de Mamilla, ni mucho menos mata al anciano de la aldea, y es enviado a una misión totalmente diferente, el cual es retrasar a Kenshiro para que no llegue a donde están Batilin. Así que por lo tanto, el personaje que mata al anciano es Falco y no Soria. Asimismo su muerte es contada por Mamilla, quien le narra lo sucedido a Kenshiro en un flashback. En el anime, su muerte fue cambiada a que estuviera en el presente. La muerte del anciano también es mucho más violenta en el manga, su cuerpo se divide en pedazos.
La tumba frente a la que rezan Mamiya y Airi es para el anciano en el manga, en el anime, es la tumba de Rei. La aldea de Mamiya nunca es atacada en el manga. La razón por la que Kenshiro va a la aldea de Mamiya es para dejar a Asuka, ya que es un lugar seguro. En el anime aún no ha presentado a Asuka, y no aparece en algunos episodios más. Pain va a una prisión controlada por el imperio con algunos de sus amigos cazarrecompensas, con la intención de liberar a Hasu y Hill. Pero uno de sus amigos lo traiciona, amenazando con matar a Asuka menos que se retire. Esta trama se utilizará en un episodio futuro, pero el elemento de traición se elimina por completo. Kenshiro aparece para salvar a Asuka. Pain lleva a Ken a la prisión, diciendo que hay 2 prisioneros allí que atrapó, los cuales son Hasu y Hill. Cuando los encuentran, Kenshiro rompe el bloque de concreto en el que están atrapados, y tan pronto como pasa esto Hasu y Hill se dan cuenta de quién es Kenshiro por las cicatrices en su pecho. Posterior a esto, Pain explica cómo los atrapó. Fueron golpeados por un hombre llamado Falco, solo los trajo después. En el anime, todo esto fue cambiado para que Bat junto a su ejército sean quienes encuentren a Hasu y Hill, y nunca se menciona que Pain fue quien los encarceló. La razón por la que Soria tiene un parche en el ojo nunca se explica en el anime, pero en el manga, revela que fue Falco quien lo hizo durante una batalla de entrenamiento. Kenshiro intenta patear a Soria en el manga, pero Soria lo bloquea y empuja a Ken. Esto no sucede en el anime. El brazo izquierdo de Soria está destruido en el manga, para el anime, se cambió a que fuera el derecho. Capítulo 6. En el manga. La escena de Falco al principio sucede antes del debut de Soria en el manga, en el anime, es al revés. No se muestra ninguna escena de lucha entre el ejército del Hokuto y las tropas de Falco en el manga, el ejército del Hokuto ya ha sido derrotado. La escena con Ryaku no ocurre hasta un poco más tarde en el manga. En el manga, el ejército que ve Kenshiro está liderado por Soria. Para el anime, Shoki es quien lo lidera, ya que Soria ya está muerto. El punto anterior también significa que Shoki se presenta antes en el anime que en el manga. Shoki no es un maestro de Gentokouken en el manga. Para el anime, se cambió para que fuera un maestro de él, conocido como la Luz Roja. Debido a esto, Shoki no aparece hasta más tarde en el manga, y la escena en la que lucha contra Kenshiro nunca estuvo en el manga. Capítulo 7. En el manga. La escena con Yako en este episodio no está en el manga. En el manga, Yako tiene 2 hijos llamados Sheno y Yasuke. No aparecen en el anime, pero sus papeles fueron reemplazados por Bolt y Taiga, que no están relacionados con Yako y también son maestros de Gentokouken. En el manga, Pain es el que está con Hasu y Hill, y pierde el juego de piedra, papel o tijera. Los hermanos lo noquean porque saben que necesita cuidar de Asuka. En el anime, solo hay un miembro del ejército del Hokuto con ellos, y dicen que es una carga demasiado pesada para personas como él. En el manga, Hasu y Hill luchan contra Falco al mismo tiempo que Kenshiro lucha contra Soria. En este punto del anime, Ken y Soria ya han peleado. Pain y Bat son los que se llevan a Hill en el manga. En el anime, es Bat y un tipo genérico, ya que Pain está en otro lugar tratando de detener a Kenshiro. En el manga, el ejército del Hokuto se sube a un camión para regresar cuando Asu les dice que lo hagan. En el anime simplemente retroceden un poco. En el manga, Hasu estropea el golpe de martillo y termina rompiéndolo por error. En el anime, Falco lo rompe con un ataque de Gentokouken. La mayor diferencia en este episodio es que en el manga, Hill vive. Hasu es quien rompe la bomba con la cabeza. En el anime, esto se cambió, por lo que Hill se sacrifica para detonar la bomba. Pain es quien le pregunta a un miembro de la tropa imperial sobre por qué se sacrifican por Falco en el manga. En el anime, Bat es el que pregunta. Kenshiro todavía está luchando contra Soria en el manga, por lo que no va a donde están Bat y Lin. En el anime, ya ha matado a Soria en este punto, por lo que los ve y también ve a Falco por primera vez. Vale la pena señalar que en el manga, Yako hace su debut en este punto. Capítulo 8. En el manga. Los eventos de este episodio suceden antes en el manga, comenzando después de que Kenshiro derrota a Heira. El manga no muestra el pasado de En como lo hace el anime, solo puedes escuchar sobre él. Joseph nunca estuvo en el manga. Capítulo 9. En el manga. Justo antes de que llegue Ryaku, el manga muestra a Hill en la tumba de su hermano.
Esto no sucede en el anime, ya que Hill está muerto. Shoki hace su primera aparición en el manga cuando Falco lo ve. En el anime, tuvo una nueva escena de debut donde lucha contra Kenshiro. Yu no está presente en la versión manga de este episodio. Se presenta un poco más tarde. Como se mencionó anteriormente, Boltz y Taiga no estaban en el manga, sino que reemplazaron a otros dos personajes llamados Sheno y Yasuke, que son los hijos de Yako. No tengo idea de por qué se hizo este cambio. En el manga, Sheno es quien hiere fatalmente a Shoki, y lo hace escondiéndose bajo el agua. Yako y Yasuke no están presentes cuando él hace el ataque. En el anime, Boltz es quien ataca a Shoki, pero lo hace desde tierra firme y Yako y Taiga están presentes. El flashback en el que Ken y Yuria entran en la aldea de Shoki se muestra cuando Ken y el resto del ejército del Hokuto encuentran a Shoki herido de muerte en el manga. En el anime, se mostró antes, en el episodio donde Shoki y Ken luchan entre sí. En el manga, Sheno es asesinado por su propia lanza cuando Ken se la arroja, le atraviesa la garganta. En el anime, Boltz es golpeado por una lanza, pero golpea parte de su capa, por lo que sobrevive. Capítulo 10. En el manga. Después de que Yako se despierta, el manga hace que Yasuke entre en la habitación y muestre que Sheno ha muerto. Esto no sucede en el anime, ya que Sheno y Yasuke no están en él. En cambio, se puso una nueva escena en la que Kenshiro lucha contra Boltz, quien era el reemplazo de Sheno. Durante la escena con la valla electrificada, hubo una parte en el manga en la que un soldado sigue burlándose de Kenshiro, hasta que Ken golpea una viga en la parte superior de la valla con tal fuerza que se dobla, y golpea al guardia en la cabeza, sacándole uno de los ojos antes de obligarlo a entrar en la valla. Esto no está en el anime. Después de que Ken usa su nunchaku por primera vez, el manga tiene una pelea extra, donde algunas tropas intentan usar un vehículo con púas en la parte delantera contra Ken. Ken saca al conductor y hace que la máquina se estrelle. Esto no está en el anime. En el manga, Yu hace su debut cuando se ve por primera vez a Falco hablando con ella. En el anime, fue presentada un poco antes, en el episodio anterior. Saiya se ve mucho más joven en el manga, no tiene el cabello oscuro y tampoco parece ser parte del ejército, se presenta más como un sirviente de Falco en Yu. Lin no escucha al emperador llamándola hasta un poco más tarde en el manga. Y con esto concluimos el video de hoy. Agradezco enormemente su gran paciencia luego de estos meses tan infernales que tuve que tolerar en la universidad, pero bueno, ya al menos eso terminó y concluí satisfactoriamente otro semestre. Estaré aún trabajando en los proyectos, por eso mismo me he estado demorando desde que salí de vacaciones en culminar con algunos pendientes, pero ya estarán muy pronto subidos. En fin, nos vemos en la siguiente, cuídense mucho y pasen felices fiestas con sus seres queridos.